Muy buenas tardes. A continuación vamos a dar a conocer una breve explicación acerca de la balanza analítica. Este contenido está dirigido por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en el área de métodos de análisis 1, dirigido por la docente Dora Luz Gómez. Las integrantes de esta presentación son Cindy Lorena Cruz, Daniela Rusinque, Lorena Gil y quien les habla María Paula Sánchez. Dentro del contenido tenemos en primera instancia una breve introducción, los cuidados y manejos que se deben llevar a cabo de la balanza analítica. En tercer momento, el método adecuado de pesado. En cuarta instancia, tenemos una breve descripción acerca del contenido. Y como quinto momento, el mantenimiento adecuado de dicho instrumento. Bueno, dentro de la introducción tenemos que es un instrumento de medición de masa principalmente para medir masas pequeñas, es uno de los instrumentos más usados dentro del laboratorio y esta balanza analítica es electrónica y nos ofrece medidas exactas con un nivel de eficiencia al 100% que tiene medidas de masa desde 0,1 microgramo a 0,1 miligramo. Este elemento es bastante desarrollado e importante para proyectos de investigación y descartar metodologías que llevemos a cabo. A continuación, algunas de las generalidades. Bueno, como primera generalidad tenemos los cuidados y el manejo de la balanza, en donde en primera instancia se debe tener en cuenta que la balanza debe estar en un lugar libre de vibraciones, en un lugar aislado, separado del laboratorio. También debe ser, los objetos que se pesen en esta deben ser en un soporte de vidrio o metálicos o papel encerado. Y como siguiente, pues los objetos que se pesen en este no deben ser sustancias o gases corrosivos, deben estar secos y a temperatura ambiente, en donde pues se debe tener en cuenta que el platillo siempre debe estar limpio, no debe tener ningún tipo de partícula dentro de él. Y este pues se debe limpiar con un pincel de pelo fino, para que cuando presenta algún tipo de defecto no se debe corregir en su momento, sino de pues darse el corregimiento por un experto para que ésta no dañe futuros pesos. Para esta, la balanza de pesado debe tener en ceros cuando en esta se pongan objetos, ya que pues esto puede em, afectar en informes de laboratorio. Cuando se vaya a poner la sustancia dentro de la balanza, no se debe tocar con los dedos y en esta se deben utilizar pinzas largas o también objetos similares a ella. Como siguiente tenemos los botones que tiene la balanza analítica, en donde primero tenemos el botón de apagado y encendido. Como segundo tenemos pues el ESC o cerote, en donde sirve para visualizar las funciones de la balanza. Tercero tenemos Unit o Down, en donde permite seleccionar la unidad de pesado o emplear en las pruebas a realizar. También permite visualizar los valores previos obtenidos en pesas anteriores. Como cuarto tenemos Mod y Advance, en donde se selecciona las funciones que debemos medir, en donde pues está el porcentaje de peso o la ansiedad. Como segunda función también tenemos avanzar un dígito intermedio entre una posición a la derecha o también regresar a otras funciones del sistema. Como quinto tenemos el print y el back, en donde permite imprimir los resultados y también mueve un dígito a la izquierda. Tenemos el cal y el up, en donde comienza la función de calibración, o también sirve para incrementar o cambiar un valor mostrado por opciones adelante. Tenemos por último el setup y el enter,
en donde se permite seleccionar una función o salvar un valor durante el proceso de pesado, visualizando otras unidades diferentes a las que teníamos seleccionadas. Dentro del método o la metodología adecuada que se debe llevar a cabo, tenemos 6 momentos importantes o los pasos que se deben llevar y tener en cuenta. Primero tenemos que hay que verificar que el platillo de la balanza esté perfectamente limpio, no tenga ningún tipo de impurezas, así no altera el resultado. En segundo, tenemos que hay que colocar en cero la balanza o oprimir la tecla C con cuidado para que las pruebas siempre se encuentren también con las puertas cerradas. En tercer momento, si ya se colocó algún objeto, debe contener el material pesado y hay que impulsar con la tecla 0 o T de tarar. En cuarto momento, tenemos que colocar la masa o el objeto que se vaya a pesar y leer pues dicho resultado. En quinto paso o momento, tenemos que hay que observar la pantalla de muestra inicial dando su máxima capacidad de peso de la balanza. Como sexto y último, debemos que si se desea se puede cambiar la lectura o las unidades en las cuales se está pesando la masa presionando el botón unir basado en buscando unidades de selección seguida por la tecla enter. Bueno, en cuanto a la descripción de la balanza analítica, como ya lo mencionó mi compañera, pues estas balanzas tienen un margen de error muy reducido, por ello pues es perfecta para mediciones bien precisas, entonces se hace muy útil lo que es el nivel de burbuja, conocido pues como nivel de aire, que es un instrumento de medición diseñado para indicar si un plano o una superficie se encuentra en posición perfectamente horizontal, o sea, a nivel, o vertical, es decir, aplanada. También cuenta, pues como ya lo mencionó mi compañera, con un botón de encendido, apagado, uno para calibrar, tarar, seleccionar unidades de pesado y un selector de función de porcentaje de peso o de densidad. También es muy importante lo que es el platillo, que es un soporte único para colocar el objeto que debe ser pesado. Siguiente, por favor. En cuanto al proceso de calibración, según el artículo 29 del decreto 2269 del año 1993, se especifica que bien sea desde fabricantes, importadores y comercializadores, así como los usuarios, deben de contar con lo que es la verificación o calibración de estos instrumentos cuando se detectan lo que son fallas metodológicas, bien sea antes de ser vendidos o durante su utilización. En cuanto al método de calibración mediante pesas de clase F, la función de estas es la calibración de pesas de menor clase de exactitud para manipulación de balanzas y básculas, bien sea de clase 1, 2 o 3, y se utilizan como pesas de control y deben de ser acompañadas pues, de un certificado de calibración que más tarde hablaremos de ello. Siguiente. Bueno, entonces, continuando con el proceso de calibración, entonces tenemos la prueba de linealidad, la cual consiste en realizar mínimo 20 pesadas con 10 cargas ascendentes y 10 cargas descendentes y pues consiste en colocar la pesa clase F que corresponde sobre el platillo y se cierran las ventanas con el fin de evitar que entren corrientes de aire, que estas puedan interferir con la medición. Estas se registran en una bitácora, que vemos un ejemplo de ella en la imagen de la parte superior derecha. La otra prueba realizada es el efecto de carga excéntrica o el descentrar las cargas y pues esta nos proporciona información acerca de una eventual anomalía y para ello pues como lo ilustra la imagen de la parte inferior izquierda dependiendo del tipo de la forma del platillo, entonces se hace obteniendo la diferencia del valor central y la carga, la pesa que se está midiendo en ese momento. Siguiente. Entonces, es importante tener en cuenta que se debe emitir un certificado del cual es importante pues la toma y tratamiento de datos, el cual se debe asignar un número de calibración, identificar clara los patrones utilizados y el instrumento, el rango máximo y resolución de la balanza, anomalías detectadas antes y durante la calibración y condiciones
durante la calibración, fecha de realización y técnico que realizó la calibración. Entonces, pues a continuación, esto sería todo y la bibliografía. Muchas gracias.